Muy buenas YouTube, yo soy Pablo Álvarez y esto es Ibilius. Este vídeo es el segundo de una serie de entregas que estamos haciendo sobre el divorcio como procedimiento principal dentro del elenco de procedimientos de familia, y si no habéis visto el primero os recomiendo que lo veáis. Os lo dejaré en un link aquí al pie para que podáis visitarlo antes de ver este y así estar todos más o menos en el mismo punto. En ese primer vídeo digamos que hicimos una pequeña introducción a nivel histórico, conceptual, hicimos una serie de advertencias y en esta ya nos vamos a ocupar de qué cosas se discuten en un pleito de divorcio. Esto es una conversación que habitualmente tengo con casi todos los que vienen a consulta por esta cuestión y creo que puede ser muy instructiva repasarla también con vosotros. Primero hay que pensar cómo se inicia un pleito de divorcio. Un pleito de divorcio se inicia siempre por demanda y puede tener dos modalidades. Puede ser de mutuo acuerdo, en el cual los litigantes traen un convenio regulador donde, valga la redundancia, regulan las condiciones de su divorcio, o, si no se ponen de acuerdo, estamos ante un divorcio contencioso. Sea como fuere, tanto el convenio regulador como la demanda y en su día la sentencia tendrá que tratar una serie de puntos muy concretos, que como digo son 7 que pasamos a examinar. El primero es la disolución del vínculo matrimonial, que es obvio, se supone que es el objetivo prioritario del procedimiento, disolver el matrimonio. Aquí, si acaso, lo que hay que hacer es llamar un poquito la atención en las diferencias que existen entre nulidad, separación y divorcio, que afectan precisamente a este punto. En la nulidad, lo que se pretende es declarar inexistente desde su inicio la unión conyugal, con lo cual los litigantes vuelven al estado en el que estaban antes de contraerlo y el matrimonio jurídicamente nunca ha existido, con lo cual pasan de casados a solteros otra vez. En el caso de la separación, tiene efectos comunes con el divorcio, pero el vínculo matrimonial no se disuelve. Uno sigue estando casado y no puede contraer nuevo matrimonio hasta que disuelva ese vínculo. Realmente es una figura que está prácticamente en desuso y que a lo mejor se mantiene por motivos culturales, tradicionales, religiosos, lo que sea, pero se usa muy poquito. Y luego está el divorcio, que disuelve el vínculo, pero no lo convierte en inexistente desde el inicio. Es decir, tú has estado casado y pasas a ser divorciado. Ya está, no tiene más historia. Punto número 2. Liquidación del régimen económico matrimonial en caso de tratarse de sociedad legal de gananciales, que por otra parte es una cosa bastante común. Ya sabemos, todo por mitad, con excepciones. No se incluyen en la sociedad de gananciales una serie de cosas que, para resumir mucho, aunque no lo estoy diciendo todo, son aquellas cosas que cada cual poseyera antes del matrimonio, las que se compraran con cargo a esos bienes y las que se adquieran a título gratuito, es decir, por herencia, donación o legado. Todo lo demás está metido dentro de la sociedad de gananciales. Y cuidado con mezclar dinero ganancial con dinero privativo, porque entonces hace falta, digamos, separar la proporción de cada cosa. Caso particular, aparte, puede ser el de la vivienda, que si se ha comprado en estado de soltero y luego se ha seguido pagando con cargo a la sociedad de gananciales, tiene que calcularse la proporción que pertenece a la sociedad y la proporción que es privativa, pero bueno, no me quiero liar en este tipo de cosas porque realmente esto debería de ser objeto de otro vídeo diferente. A partir de aquí entramos en las cuestiones personales y también económicas que se derivan de tener un matrimonio con hijos. Son 4 cuestiones: patria potestad, guarda y custodia, pensión alimenticia y uso del hogar familiar.
La patria potestad es la que menos problemas presenta, porque en la práctica casi siempre se ejerce conjuntamente por los dos progenitores. Para que a alguien le retiren la patria potestad, tiene que ser marcadamente inútil para ejercerla, tiene que ser a lo mejor un delincuente, muy malos hábitos de vida, cosas de ese estilo. Es muy raro que se dé. ¿Qué es de todas formas la patria potestad? Pues la patria potestad son, digamos, las facultades inherentes a la condición de padre con independencia de con quién viva el hijo menor de edad, y que pueden tener que ver, por ejemplo, con las opciones educativas del menor, con la administración de determinados tratamientos médicos, con desplazamientos fuera del domicilio donde resida, ya sea, por ejemplo, que digo yo, un viaje fuera de España, por decir alguna cosa. Esas, lo más habitual es que se ejerzan de forma compartida, pero hay que tener claro cuáles son. Y no es lo mismo que la guardia y custodia. ¿Qué es la guardia y custodia? Pues la guardia y custodia es el régimen de residencia habitual que tiene el menor respecto de sus padres. Y tiene dos modalidades: la compartida y la monoparental. La compartida, que pudiera en principio parecer la más deseable y menos complicada, en la práctica no tiene todo el predicamento que debería. En este tipo de sistemas, pues el menor va cambiando de custodio cada X tiempo, semanas, quincenas, meses, el tiempo que se estime necesario o conveniente. No son necesarias pensiones alimenticias, no es necesario tampoco un régimen de estancias y visitas, porque el menor está al mismo tiempo con uno que con el otro, y por tanto digamos que es completamente ecuánime. Pero si no es posible este sistema, está el de la custodia monoparental. En la custodia monoparental, el menor, como su propio nombre indica, está con uno de los dos padres, que se le llama el progenitor custodio. Por contraposición al otro se le llama lógicamente el no custodio. Y este último tiene un derecho /deber de estancias y visitas en compañía de los menores. Lo normal es que sean 2 visitas intersemanales en horario de tarde, desde la salida del colegio a las 8 de la tarde, fines de semana alternos con pernocta y vacaciones por mitad, entendiendo por vacaciones Navidad, Semana Santa y verano, es decir, las largas, las locales y las de corta duración, las pasan siempre en compañía del progenitor custodio. Luego, esto es cuestión de ajuste fino en cada uno de los casos, y pueden suscitarse cuestiones sobre el lugar de recogida y entrega, la hora y cosas así. Pero, grosso modo, es lo que estamos hablando. De la mano de esto vienen las pensiones por alimentos. Lógicamente, cuando los menores conviven con uno solo de los padres, el que lo lleva a cabo pues tiene una participación, presencia, carga, tanto personal como económica, mayor en el sostén de esos menores. Y aparte existe un deber legal del otro progenitor de contribuir a ese sostenimiento. Pues para eso está la pensión por alimentos. ¿Qué cuantía tiene? Pues va en función, básicamente, según el Código Civil, de las necesidades de quien lo recibe y de las capacidades de quien los da. En la práctica existen unas tablas de referencia del Consejo General del Poder Judicial que tienen en cuenta comunidad autónoma, localidad, nivel de renta de los dos progenitores, número de hijos, el año en que se establece la pensión, y de ahí es de donde se suele sacar, si no la cantidad exacta, sí la más aproximada. También hay que decir que estas tablas no dan valores por debajo de un ingreso del progenitor no custodio de menos de 700 euros. ¿Significa esto que si percibe menos de 700 euros no tiene que pagar pensión a los hijos? No. Significa simplemente que el juez debe modularla según su prudente arbitrio, por así decirlo, atendiendo a lo que se conoce como el mínimo vital, que es una cantidad que siempre estás obligado a satisfacer,
¿vale? Con independencia de tu nivel de renta. Incluso si no puedes pagarla, se te irá acumulando. ¿Cuánto dura una pensión por alimentos? Pues según el Código Civil es hasta los 18 años o más allá si el alimentista, es decir, el hijo menor, o ya no menor en ese caso, no ha completado aún su formación por causa que no le sea imputable. En la práctica las sentencias no suelen entrar en el momento de extinción de la pensión, simplemente porque no saben cuándo el menor va a terminar esa formación. Entonces es algo que se deja abierto. ¿Significa que terminan los estudios y automáticamente se extingue la pensión? No. Mientras exista la sentencia y siga vigente y no haya otra que la revoque, la pensión sigue vigente. Lo cual quiere decir que tenemos que acudir a un procedimiento de modificación de medidas para extinguir la pensión cuando llegue el momento. No obstante, existen razones por las que se puede extinguir anticipadamente una pensión de alimentos. La principal puede ser la falta de aprovechamiento de los estudios por parte del alimentista, del hijo. Puede ser que se incorpore al mercado laboral, puede ser que inicie una convivencia con una pareja o que contraiga matrimonio antes de la edad normal de extinción de la pensión, pero son cosas que hay que hacerlas valer judicialmente también. Otra cuestión es si la cuantía de los alimentos es inamovible, y la respuesta es que no. Existe dentro de los procedimientos de modificación de medidas la posibilidad de solicitar que la cuantía aumente o disminuya en función de la mejor o peor fortuna de la persona obligada al pago de la misma. Si tiene mejor sueldo, si se reducen sus ingresos, se puede aumentar. Caso contrario, se puede reducir, nunca por debajo del mínimo vital, pero se puede. De nuevo, es otro tipo de procedimiento judicial. Otra cuestión adicional, el uso del hogar familiar. Pues en el caso de una custodia monoparental, siempre el progenitor custodio tiene el derecho a mantener a los menores, a sus hijos comunes con la pareja, con la expareja, en el hogar familiar. Si este es de su propiedad, lógicamente si es alquilado, pues ya el progenitor custodio decidirá si mantiene o no mantiene el alquiler, se va a otra parte o lo que sea. Pero siendo propio, puede mantener a los hijos comunes en ese domicilio. Todo lo que estamos diciendo obedece a lo que se conoce como el interés superior del menor. Se entiende que al menor le interesa más estar viviendo en su casa de toda la vida que tener que mudarse de casa, habiendo la posibilidad. Ello no significa que si por ejemplo la casa tiene una hipoteca, la hipoteca podamos dejar de pagar la parte que nos corresponde si somos progenitores no custodios, porque a fin de cuentas seguimos siendo titulares del inmueble aunque no tengamos el derecho a usarlo. Luego quiere decirse que los gastos inherentes a la propiedad los tendremos que seguir efectuando con independencia de que tengamos que buscar un alojamiento distinto o no. Creo que se puede ver ya en este punto la importancia que tienen los hijos en este tipo de procedimientos, porque si existe custodia compartida, bueno, no pasa nada, prácticamente, porque cada cual tiene su casa y los hijos se van a esa casa, o bien hay una casa en común de la que los padres entran y salen. No hay mayor problema, el tiempo que pasan cada uno de ellos con los menores es el mismo, no hay pensiones por alimentos, no hay problema. Pero claro, en el caso de custodia monoparental, básicamente el progenitor custodio está más tiempo con los hijos, carga más con ellos, recibe pensiones por alimentos, mantiene el uso del hogar familiar y solo paga el 50% de sus gastos. No quiere decirse que hay que tener en cuenta estas circunstancias. En la práctica se suele pensar también que el hecho de que el progenitor no custodio siga abonando la
la parte que le corresponde de la vivienda es algo que integra también la prestación de alimentos. Pero bueno, creo que merece la pena por lo menos reflexionar un poquito sobre la cuestión. Y nos queda nada más que un punto, que es el de la pensión compensatoria. La pensión compensatoria es aquella a la que tiene derecho uno de los dos cónyuges frente al otro en caso de que, por razón del matrimonio, se le hubiera producido algún tipo de perjuicio económico que no habría tenido en caso de no haberlo contraído. El caso más claro puede ser el de haber perdido un empleo o de haber tenido que cambiar a otro empleo que tuviera una menor remuneración. En ese caso es posible pactar o exigir una pensión compensatoria, que normalmente suelen ser limitadas en el tiempo a 2-3 años, para compensar, digamos, esa pérdida de capacidad adquisitiva que trae causa del matrimonio. Y estos son los siguientes puntos: disolución del vínculo, disolución de la sociedad de gananciales, si procede, patria potestad, guarda de custodia, pensiones por alimentos, uso del hogar familiar y pensión compensatoria. De eso es de lo que hablamos en un divorcio. Adicionalmente, también se puede promover la formación del inventario en la propia demanda de divorcio. Si este vídeo os ha resultado útil, si os ha resultado instructivo, si os ha resultado cercano a menos, os espero en la siguiente parte, que tratará simple y llanamente del desarrollo, digamos, desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista del paso del tiempo, cómo se desarrolla un procedimiento de estas características. Y esto será aquí en eBay News.